juicio de alimentos en la legislación ecuatoriana, bueno, está regido por el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, en el que establece que es una obligación parento-filial que tiene el objetivo de cubrir los gastos, es decir, para que puedan cubrir una vida digna, tanto como alimentación, educación, vivienda, vestimenta, del menor de edad, en este caso. Ya. A ver, en los juicios de alimentos se hace por medio de una demanda que se encuentra realizada ya por medio de un formulario y que se consta dentro de la página de la función judicial. Entonces aquí se hace simplemente un formulario, se lo llena y esto se presenta de forma directa ante la autoridad competente, que en este caso es el juez de familia. Esto se puede hacer con un abogado particular y lógicamente o también por medio de un defensor público. Aquí lo importante es poder llegar a resguardar los derechos de un menor, ¿sí? Entonces la demanda, en el momento en que esté interpuesta, desde ese momento empieza a correr, es decir, en ese momento se empieza ya a generar el derecho del menor con relación a poder recibir alimentos. Bueno, los alimentos es un derecho netamente del menor, ya es del menor de edad, que se lo adquiere o se lo solicita a través de su representante legal. Esta demanda de alimentos se tiene que presentar ante el juez de la familia, niñez y adolescencia. Entonces es un proceso de aproximadamente de 6 a 8 meses. Una vez que presenten la demanda, se notificará, se citará a la persona demandada, por lo general es del padre. Una vez que se le notifique, él tendrá 10 días para contestarla. Una vez que se conteste, pues el juez, según su agenda, llamará a una audiencia de juicio en la cual se fijará tanto el valor y la forma de pago. A ver, el papel del abogado en este caso tiene que ver con poder llegar a custodiar y dar de una forma adecuada lo que le corresponde al menor. ¿Qué es lo que le corresponde al menor? De acuerdo a los ingresos ordinarios y extraordinarios, en este caso del alimentante, ¿sí? Y esto se tiene que hacer en base a una proporción establecida por medio de una tabla de alimentos que rige en el Ecuador para los menores desde, lógicamente, el día 1 de nacidos hasta los 21 años de edad. El ingreso ordinario tiene que ver justamente cuando una persona se encuentra con relación de dependencia, tiene un sueldo fijo o lógicamente se puede llegar a determinar que tiene un ingreso determinado que percibe mensualmente. Mientras que los ingresos extraordinarios tienen que ver con los rubros aparte que puede llegar a percibir el alimentante, que generan lógicamente un ingreso que supera, lógicamente en este caso, los aspectos ordinarios, y puede llegar a elevarse un mes, en el otro disminuirse, pero de alguna forma tiene que llegar a ser beneficioso también para el alimentado, es decir, para el menor que va a llegar a percibir alimentos. Todo esto bajo, como lo he mencionado, bajo una tabla de pensiones alimenticias que se establece en base a porcentuales y de acuerdo a las cargas familiares que tenga en este caso el alimentante, que simplemente de acuerdo a lo que dice la ley puede ser tan solo si existen otras personas, otros beneficiarios que tengan la misma condición del solicitante, es decir, otros hijos. La tabla de pensiones alimenticias ya está fijada anualmente en base al salario básico unificado, que es el mínimo. ¿A qué me refiero con el mínimo? Digamos que la persona no percibe ningún tipo de remuneración ni ningún tipo de salario. Eso no significa que se exima de la responsabilidad de pasar alimentos. Se hace en base al sueldo básico y cada tabla se va actualizando por el año. ¿A qué nos referimos con el cálculo? El juzgador hace el cálculo en base a las cargas familiares que tenga el alimentante, el demandado, y la edad. La edad porque varía si es que el menor tiene un mes de nacido o si tiene 14 o 15 años, porque eso varía en base a las necesidades que obviamente los legisladores han considerado para poder establecer esa norma. Se fija sobre el salario mínimo del año, en este caso 2021, que es $400. Es una obligación, como le digo, no es el derecho ni del padre ni de la madre, es un derecho que tiene un menor de edad. A ver, yo sí creo que la tabla de pensiones alimenticias se hizo para poder llegar, en este caso, a adquirir una obligación por parte de cierto tipo de grupos sociales. ¿A qué me refiero con esto? Una persona que tiene un salario básico unificado,
que es de $400 y tiene una carga familiar, 2 cargas familiares, pues lógicamente hacen que pueda llegar a tener un porcentual que tal vez no es el más justo para un menor de edad. Estamos hablando que puede llegar a ser ni siquiera $120 mensuales lo que pueda llegar a percibir un menor, que no es lo que se gasta en desarrollo integral, entendiéndose esto con vivienda, alimentación, salud, educación, vestimenta y demás. Pero en cambio para una persona que está ganando $10,000 al mes, $15,000 al mes, la aplicación de la tabla de pensiones alimenticias me parece que se excede acerca de las necesidades que puede llegar a tener un menor de edad con relación a su desarrollo integral. Porque estaríamos hablando aquí que una pensión, por ejemplo, de $10,000, de una persona que percibe $10,000, podría llegar a generarse en $4,700, $4,400 para un menor de edad. Entonces aquí sí tendríamos que llegar a entender qué es lo que ese menor de edad requiere con relación a alimentación, vivienda, educación y demás, que lógicamente se haga con el rubro de $4,700. Es demasiado, es excesivo. Claro. Por eso pienso que esta tabla está creada para cierto tipo de grupos sociales que lógicamente no de ninguna forma llegan a cumplir con sus obligaciones, pero para un empresario que pueda llegar a generar $50,000, $100,000 al mes, es muy excesivo y es aplicado totalmente de una manera desproporcional con relación a un desarrollo adecuado, normal de un niño. Eso sí quiero que quede claro. A ver, claro, uno de los juicios que jamás causan ejecutoría es justamente el juicio de alimentos. ¿Esto qué quiere decir? Es que en cualquier momento pueden llegar a poder solicitar un aumento o a poder solicitar una disminución. Siempre se va a hacer en base a los ingresos apercibidos por parte de ¿quién? Del alimentante. Entonces, si se logra cambiar los ingresos que se pueden llegar a obtener mensualmente, se puede solicitar inmediatamente ante un juez que pueda llegar a darse un juicio de disminución de pensión alimenticia. ¿Con relación a qué? Si se puede llegar a verificar que ha existido una disminución dentro de los ingresos tanto ordinarios como extraordinarios del alimentante. Esto sí tiene que quedar bastante claro. Bueno, obviamente la legislación lo permite, la norma lo permite, entonces es muy claro, es válido el tema de la disminución de pensión alimenticia en casos, de ejemplo, usted ponía que de $4,700 quiere disminuir, ¿por qué? Porque tuvo 2 hijos más. Ok, esos $4,700 tiene que repartirse en partes iguales a los menores. Entonces ahí disminuiría y sería un causal para la disminución. También sería una causal que el señor pierda el empleo, sus ingresos bajen, se demuestre bajo evidencias, bajo pruebas, en este caso, que el señor ya no gana los $10,000, ahora gana $2,000. Entonces se tiene que restablecer. Yo a mis clientes siempre les recomiendo, tenemos la mediación. ¿Qué es la mediación? Es un sistema alternativo de solución de conflictos que tiene las mismas consecuencias que la sentencia de un juez, los mismos efectos que irnos a un proceso de 6 a 8 meses. La mediación se la puede resolver en 2 semanas, 3 semanas, siempre y cuando las partes estén de acuerdo y se pueda llegar a una conciliación en base a los intereses del menor. Vuelvo a poner el ejemplo, si el señor gana $10,000, $7,000 y la madre dice, mira, yo necesito esto para la vivienda, tanto para la alimentación, hagamos una media, hagamos un tema de $1,000 al mes. Entonces eso no está restringiendo el derecho del menor y el mediador lo va a avalar y eso va a tener las sentencias y los efectos que la sentencia de un juez se lo puede interponer en caso de que ya existiera un juicio de alimentos y entonces el juez tendrá que acatar el acuerdo al que han llegado. Eso es lo que yo siempre les recomiendo a los clientes, porque obviamente, como he establecido en varias ocasiones, no es el derecho ni de la madre ni del padre, es el derecho del menor. Entonces, como madre o como padre, tú tienes que establecer que el bienestar del menor. Y como les digo, un proceso litigioso, un proceso de un juicio, un proceso de 6 a 8 meses es totalmente solucionable ante una mediación que durará 1 semana o 2. Se puede hacer la disminución, pero la única persona avalada para poder interponer es el demandado. Es decir, no puede ser como que la actual esposa diga, yo quiero poner una demanda de disminución de pensión alimenticia por mi esposo. Ya,
pero sí, se puede realizar, obviamente tendrá que firmar, tendrá que comparecer el señor y las pruebas tendrán que ser las partidas de nacimiento de los nuevos hijos. Entonces, como le establecía, eso es una causal para disminuir la pensión alimenticia y que los $4,000 que se le pasaba al primer hijo, pues tendrán que ser divididos para los 5. A ver, yo creo que lo que debería existir es una regulación con relación a la aplicación de las tablas de pensiones de alimentos, porque todos los alimentantes no son iguales. Hay hombres muy responsables, hay hombres que llegan a cuidar de su hijo en todas las áreas, en alimentación, vivienda, educación, y asimismo también considero que hay mujeres que pueden llegar, en este caso, a abusar un poco de este sistema, ¿sí? Entonces, una de las cosas que yo consideraría es que la tabla de pensión de alimentos no es para mí muy constitucional, y preferiría otro tipo de aplicación en base a un sano criterio judicial, en base a una aplicación de las pruebas y justificación de lo que un menor pueda llegar a considerar dentro de su desarrollo de vida. Y también consideraría que el mecanismo alternativo de solución de conflictos, algún tipo de estudio social, sea el que pueda ayudar en este caso a resolver este tipo de problemática, que lo que hace en realidad también es puede llegar a separar familias, porque un juicio, de todas las formas, como queramos llamarlo, siempre va a causar inconvenientes entre las personas. Y es por eso, como lo dijo la doctora Belén Puma, es preferible estos mecanismos alternativos de resolución de conflictos en donde prima la conversación, la voluntariedad, asimismo la flexibilidad para poder llegar a un acuerdo. Y más aún cuando se trata de un menor que requiere siempre de la atención prioritaria de sus dos padres. A ver, en este caso primero tenemos que ver quién es el que se va a quedar con el menor, ¿sí? Si es lógicamente siempre va a tener una primacía dentro de la ley lo que es la tenencia por parte de la madre. Si el menor de edad, no puede llegar en este caso a consignar los alimentos, lo que se tiene que hacer directamente es la demanda hacia sus representantes legales. Entonces lo que se hace aquí es hacer una cobertura de los derechos del menor por medio del representante legal, es decir, de los abuelos del menor, ya que lógicamente los derechos que se tienen por parte del menor son irrenunciables. La atención prioritaria que tiene un niño recién nacido, un niño que se encuentra en desarrollo, es un derecho de prima facie, es un derecho que es muy custodiado por el Estado, por tratados internacionales y asimismo hasta por nuestra legislación se tiene hasta un principio, que es un principio de supremacía de los derechos del menor. ¿Sí? Se llama el principio del interés superior del niño. Este principio de interés hace una cobertura a tal punto de que puede llegar a romper la ritualidad del enjuiciamiento para poder darle una equidad a los derechos del niño. Entonces, esa sería la manera en que se puede hacer una reclamación de alimentos, y por supuesto que es posible. Hay muchísimos casos de estos dentro de nuestro ordenamiento jurídico y pasan todo el tiempo. Totalmente. Bueno, tenemos aquí, vamos a partir de la parte superior, que es la patria potestad, que la tiene la madre y el padre. Pero la legislación ecuatoriana establece la tenencia a la madre. La única forma en la que el padre pueda presentar una pensión de alimentos en contra de la madre es cuando él adquiera por vía judicial la tenencia o a su vez la madre le haya cedido la tenencia del menor al padre. En ese momento se puede presentar una demanda de pensión alimenticia. En el caso que ha ocurrido en muchas ocasiones, que primero estaba el menor al cuidado de la madre y luego pasa al cuidado del padre, entonces existe un juicio de alimentos de por medio. Lo que hacemos nosotros es, como paso 1, solicitar la suspensión de alimentos demostrando que el menor ya está al cuidado del padre y este padre se está haciendo cargo de todo lo que él necesita para una vida digna, que me refiero a alimentación, vivienda, educación, vestimenta, y después de ello se demuestra ante un juez por medio de la oficina técnica que tiene la unidad de familia para poder determinar que evidentemente el menor vive en qué condiciones con el padre, desde qué fecha con el padre, se hará entrevistas al entorno social y a través de eso se podrá hacer la suspensión y luego después de un juicio como establecía o a través que voluntariamente la madre haya cedido la tenencia
del menor al padre, inmediatamente él podrá colocar la demanda de pensión alimenticia en contra de la madre. A cuestión no personal, sino legal, me parece que está en lo correcto porque se necesita una normativa para poder regir el comportamiento tanto de la madre como el padre. Como decía, esto no es un beneficio para alguno de los dos, es un beneficio para el menor. Entonces, como lo establecía, la patria potestad la tienen los dos al ser padres del menor. Sin embargo, la tenencia la establece la ley hacia la madre. ¿Por qué? Tal vez por el cuidado, tal vez por un estudio de un entorno social que se ha realizado, y pues por lo general en nuestra sociedad quien está más al cuidado, no digo que en todos los casos, es la madre de los menores. Entonces, claro, como usted me decía, sí, al momento en el que el menor nace, la madre tiene la tenencia. Por causales, por A, B, C situación, el padre podrá solicitar la tenencia del menor, pero tendrá que seguir un juicio. Ok, a ver, bueno, si tienes 18 años, puedes demandarle a tu papá. Puedes hacer una solicitud para que haga una cobertura con relación a lo que necesitas para tu desarrollo integral, para tu cobertura, en este caso de los ítems importantísimos que tiene una persona, pero con un condicionante, es lo que te establece la ley. 18 años, siempre y cuando se encuentre estudiando, y este rubro que puedes llegar a tener mediante la aplicación de la tabla de pensiones de alimentos será hasta los 21 años de edad, es lo que te dice la ley. Pero sí puedes hacerlo, puedes hacer inmediatamente esto, igual una solicitud ante un juez competente para que pueda llevar a avalar el tema de tu petitorio, pero siempre y cuando estés estudiando. Este es el condicionante. Puedo acotar algo a esto. En caso de que el hijo tenga una discapacidad, pues él podrá recibir una pensión alimenticia pues por toda la vida por la discapacidad, siempre y cuando se demuestre que esta discapacidad no le permita pues ejercer alguna actividad o algún tipo de empleo para que él pueda tener un ingreso y se pueda mantener. Sobre que un hijo de 18 años pueda demandar a su padre, estoy en total acuerdo con esta normativa, puesto que a los 17, 18 años recién estás empezando tus estudios universitarios y pues en muchas ocasiones, tal vez por la carga horaria, por X situaciones, no podrás ejercer algún tipo de empleo. Entonces, si tu padre tiene la facultad de poder ayudarte con esto, no, ni siquiera puede ser con el pago de la universidad, pero con alimentación, salud, vivienda, pues yo estoy en total acuerdo con eso. Bueno, pero es un caso realmente un poquito amplio de acuerdo a lo que mencionan, ¿no? Primero, de la forma legal, si tú deseas quitarle el apellido, se puede hacer una impugnación de paternidad. Esta es la solicitud que se tiene que llegar a establecer ante la ley. Sin embargo, sobre la cuestión de los derechos de alimentos, es un derecho, como lo había mencionado, un derecho de prima facie, un derecho que lógicamente busca la equidad y el desarrollo importante de lo que me gustaría conocer acerca del caso que usted propone es saber si el señor se encontraba casado o no al momento en que pudieron llegar a tener el menor. Porque lo que te establece la ley es que al momento en que se genera el menor dentro de un matrimonio, pues se llega a observar legalmente que ese menor ha nacido en condiciones dentro de la familia y que no hay ningún tipo de posición al respecto. Ahora bien, si después de esto existe una duda, no sé después de cuántos años igual ha pasado esto, porque también es un poco de irresponsabilidad. Depende mucho de por supuesto, porque estamos hablando igual que aquí existiría una irresponsabilidad por parte del padre, si al momento en que tenía algún tipo de duda de poder tener, en este caso, un reconocimiento hacia el menor, no se hizo un ADN mientras se encontraba en estado de gestación o al momento de nacer el menor para poder llegar a que sus dudas se encuentren solventadas y ahí posterior a hacer las reclamaciones judiciales. Ahora bien, si el derecho está adquirido es para poder hacer la cobertura de un menor, un niño que es de atención prioritaria. Yo he escuchado muchísimos criterios al respecto de que se puede poner juicios de daño moral, se puede llegar a establecer otro tipo de juicios de repetición en contra de la madre en este caso. Sin embargo, no nos olvidemos que aquí lo que se cubre es a un menor de edad que tiene atención por encima de la ley de cualquier forma.
No es posible. De acuerdo a lo que menciona la ley, no existe ningún tipo de reclamación con relación a este tipo de casos porque no están abordados dentro de nuestra legislación adecuadamente. Y más aún, como lo menciono, que los niños tienen derechos de prima facie, ¿sí? Y hasta tenemos un principio del interés superior del menor. Rompe la ritualidad del enjuiciamiento para poder crear una equidad. Bueno, nosotros como especialistas del derecho lo que buscamos es una solución a sus conflictos legales. Y esta solución debe ser de la mejor manera, más cuando tratamos de un tema que es un menor, como hemos establecido tanto el doctor Ron como mi persona, que es de prima facie, ¿ya? Entonces, nosotros como especialistas del derecho les invitamos a solucionar este tipo de conflictos y qué mejor si puede ser de manera amigable, voluntaria, y pues si no existe esa forma, nosotros estamos en toda la capacidad de primero solventar sus dudas y después darles la mejor solución tanto para ustedes, su economía y para el interés del menor. A ver, bueno, si deseas que podamos asesorarte integralmente acerca de lo que has podido escuchar el día de hoy dentro de esta conversación, te invitamos a que puedas marcar nuestros números de teléfono que van a salir dentro de la pantalla, que es de 09-89-541-857. Síguenos por redes sociales. También tenemos páginas donde puedes hacer tus preguntas, donde una persona puede llegar a solventar cualquier tipo de duda que tengas. Y también no te olvides que nuestra consulta es totalmente gratuita dentro de nuestro estudio jurídico. Acércate hasta nuestras instalaciones y puedes llegar a contar con un staff completo que puede llegar a poder solventar de cualquier manera cualquier tipo de inconveniente que tengas con la ley. Ahora bien, esto queda en la avenida Amazonas, calle Roca, en el edificio Río Amazonas, piso 7, oficina 706. Te esperamos.